Bienvenidos una vez más a esta serie de escatología bíblica. Damos gracias a Dios por darnos el tiempo, la bendición de poder estudiar su palabra. Estamos compartiendo ya la parte final de esta serie escatológica, en la cual hemos estado estudiando las implicancias que tiene la escatología en ciertas prácticas, ¿no es cierto?, de la vida cristiana. En esta ocasión vamos a terminar ya con este video breve, presentando lo que es la práctica de la presentación de niños, muy común en muchas iglesias. Ya hemos analizado en videos anteriores lo que es la práctica del diezmo. En el video anterior terminamos de analizar lo que era el bautismo en agua. En esta ocasión vamos a echar una revisada breve a lo que es la presentación de niños. Y con eso ya terminaríamos entonces esta práctica, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo. Bien, vamos entonces a continuar y a terminar esta sección que nos queda. La presentación de niños. Finalmente, después de lo revisado, creo no hay mayores inconvenientes para comprender que tanto la presentación como bautismo de niños no tiene ningún apoyo bíblico. La presentación de niños está ligada al mandamiento de la ley, sin embargo es preciso aclararlo. Por un lado se habla de los días de purificación de la mujer después de dar a luz. Así en Levíticos 12 leemos lo siguiente: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Nos damos cuenta que era el doble de tiempo en el caso de tener hija. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. También tenemos, ¿no es cierto?, en Éxodo, leemos lo mismo, en Éxodo capítulo 13, del 1 al 2, que dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y también, ¿no es cierto?, hallamos lo mismo, similar en Éxodo 34, 19, que dice: Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esos son los pasajes entonces en la ley que, ¿no es cierto?, que hablaban con respecto a lo que es la presentación del niño, ¿no es cierto?, y el proceso de purificación de la madre. Lo primero es aclarar que la ofrenda del cordero, 2 tórtolas o 2 palominos, era para efecto de expiación de la madre y su proceso de purificación. Luego observamos que si tenía un hijo varón, sería circuncidado al octavo día, luego de cumplir los 7 días de purificación de la madre. Finalmente vemos que la ley solo exigía el primogénito y que fuera varón, o macho en los animales. Es por ello que Jesús fue circuncidado y presentado en el templo al octavo día. Además vemos que era una exigencia de parte de Dios, al declarar que cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hoy se intenta realizar en algunas iglesias respondiendo supuestamente al mandato u ordenanza de presentar a los niños a Dios para recibir alguna bendición especial sobre los niños, cuando la ley tenía otro sentido y propósito inclusive. Eso demuestra la religiosidad en la que hemos caído como iglesia, heredando prácticas o doctrinas que supuestamente tienen fundamento en la palabra o en la ley, pero ni siquiera conocemos realmente la ley o cómo se llevaban a cabo dichas prácticas. Podemos observar con claridad que era un mandato muy propio de la ley de Moisés dada a Israel en aquel tiempo, y que no tiene validez ni continuidad alguna en el Nuevo Testamento.
El pasaje comúnmente citado del Nuevo Testamento, donde los niños se acercaban a Jesús y Él tomándoles en los brazos los bendecía, no tiene ninguna relación con este mandato de la ley. Creo no es necesario citar nuevamente los textos revisados en el tema del diezmo, los cuales sin duda se aplican de igual modo a este mandato específico de la ley y que hoy con Cristo ya no tenemos necesidad de guardar. Finalmente, el bautismo de niños no tiene mucho sentido refutarlo porque por esencia está fuera de lugar. El bautismo en agua de Juan era para los judíos y era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Quienes se bautizaban debían hacerlo por decisión propia. Aun cuando ni para nosotros, los cristianos, hoy tiene validez, ¿qué podemos esperar del bautismo de un infante? Que ni tiene conciencia aún ni puede tomar decisiones ni sobre arrepentimiento ni sobre nada. Es una práctica definitivamente fuera de lugar, sin ninguna base bíblica y carente de todo sentido común. Representa más bien una afrenta a la palabra de Dios querer fundamentarlo en ella. Creo es una muestra del grado de ignorancia y error sin excusa al que llegan muchos cristianos llevando una vida de religión más que de evangelio. Bien, con esa breve entonces reflexión o comentario o breve análisis a estos pasajes que hablan de la presentación de niños, damos entonces por terminado, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, yo tomé acá en esta ocasión estas tres prácticas bastante comunes, como lo es el diezmo, el bautismo en agua y en este caso la presentación de niños. Sin embargo, son solamente ejemplos de muchas prácticas que encontramos aún en muchas iglesias evangélicas. Yo las tomé como ejemplo, como digo, para demostrar, ¿no es cierto?, que aún hay un sentido de no comprender bien la obra de Cristo y aún, en cierto modo, hay un ánimo de persistir en guardar ciertas cosas, ciertos mandatos o prácticas o tradiciones que eran propias del Antiguo Testamento y con lo cual, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, a veces no logramos dimensionar del todo, ¿no es cierto?, el cambio de era que se produjo, ¿no es cierto?, la implicancia que tiene la llegada del Mesías al dar comienzo a la nueva era. Y como dije, todo esto me he basado puntualmente en lo que significó la llegada del Mesías, la llegada de Cristo, con la cual se dio comienzo al Nuevo Testamento o a esta nueva era. Lo cual, insisto, todo lo que vimos o revisamos del Antiguo Testamento no hacía más que girar en torno a esta promesa, a este Redentor que vendría, ¿no es cierto? Ya hemos revisado que la ley, ¿no es cierto?, no tenía más que demostrar al hombre, ¿no es cierto?, lo pecador que era, demostrar la falta que tenía, su condición frente a Dios, pero sin embargo la ley por sí misma no justificaba, como dice Pablo, sino que la ley en el fondo apuntaba a Cristo. Todo lo que la ley apuntaba, ¿no es cierto?, se culmina o se cumple en Cristo, quien es el Redentor, ¿no es cierto?, venidero, prometido, y en el cual, ¿no es cierto?, todos tenemos ahora llegada al Padre, a Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, insisto, a través de estos tres ejemplos que yo he mencionado acá, el enfoque es apuntar a la obra de Cristo y cómo en Cristo lo tenemos todo, cómo en Cristo tenemos plenitud, como dice Colosenses 2, estamos plenos y estamos completos en Cristo. No tenemos más necesidad de seguir guardando, ¿no es cierto?, o practicando doctrinas o prácticas que eran propias del Antiguo Testamento. A modo de ejemplo, como dije, yo he tocado estos tres puntos. De todos modos, pueden haber muchas prácticas más aún en muchas iglesias, y cualquiera sea la práctica que responda quizás a algún mandato, algún pensamiento, algún principio del Antiguo Testamento, también cae dentro de este análisis que estoy haciendo, que estoy compartiendo, lo cual creo que más que una falta de interpretación, incluso puede representar una afrenta a la obra de Cristo, ya que Él vino, ¿no es cierto?, y como dice también Efesios, todos esos mandamientos, ¿no es cierto?, que eran contrarios a nosotros, lo que la ley, ¿no es cierto?, exponía, Cristo, ¿no es cierto?, lo clavó en la cruz y hizo todas las cosas nuevas. Por lo tanto, cualquier práctica que responde igual a esto, sin duda también está cayendo dentro de esa afrenta a la obra de Cristo. Así que de ese modo entonces represento este pensamiento a través de estas tres prácticas comunes, como son el diezmo, el bautismo en agua y la presentación de niños, que son entre comillas las más populares, pero pueden haber sin duda muchas prácticas más que también podemos considerarlas fuera de lugar. Pero finalmente, luego de haber analizado estos tres ejemplos o estas tres prácticas comunes, quiero finalmente hablar lo que es la implicancia, ¿no es cierto?, en la cosmovisión individual acerca de Dios y la vida cristiana. Me refiero a la implicancia que tiene la escatología. Todo lo que hemos estudiado, esta serie completa que hemos estado realizando de escatología bíblica, una de las mayores conclusiones a las que yo he llegado también fuera de tener alcance, como dije, en estas prácticas o doctrinas que ya hemos revisado, también creo yo que la cosmovisión individual acerca de lo que es Dios y la vida cristiana es la mayor implicancia que puede tener en cada persona estudiar escatología.
Así que quiero finalmente terminar entonces compartiendo brevemente algunos comentarios en relación a esto. Finalmente, luego de haber revisado algunas de las implicancias más comunes en ciertas prácticas y tradiciones de muchas iglesias, sin negar, como decía, la existencia de otras más del mismo modo, creo que los principios obtenidos en el estudio de escatología son cruciales y preponderantes para la comprensión de muchos pasajes y arrojan claridad para la interpretación correcta de muchos textos, de los cuales, como hemos visto, se fundamentan algunas doctrinas o prácticas erróneas en las iglesias. No obstante, por sobre estos ejemplos mencionados, creo que la mayor implicancia que puede tener en la vida de un cristiano el estudio de escatología, con todo lo que conlleva, sus 4 posturas, incluyendo las profecías, el estudio del libro de Apocalipsis, con sus 4 escuelas de interpretación, se pueden resumir en lo siguiente. ¿Cómo entonces afecta o puede alterar, ¿no es cierto?, de modo personal el estudio de escatología? Primero dice, nos otorga una visión más amplia y actitud más adecuada frente al conocimiento que creemos tener de Dios, de Cristo, del Evangelio y de nuestra vida cristiana. Como dije, yo también fui el primero que me vi envuelto en esta realidad al comenzar a estudiar, a profundizar dentro de muchos temas que yo pensaba o creía que ya los tenía bastante resueltos, bastante comprendidos. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que efectivamente es muy poco el conocimiento como cristianos que tenemos de la palabra del Señor y también a la vez de Dios, de Cristo y del Evangelio. Así que sin duda también es importante esta visión, ¿no es cierto?, que nos entrega y una actitud más adecuada, ¿no es cierto?, frente al conocimiento que creemos tener de Dios. También puede ayudarnos a identificar nuestro grado de conciencia en cuanto a nuestro actuar en la iglesia. Muy ligado, como dije, a la última etapa de esta serie, en donde hemos analizado incluso ciertas implicancias que puede tener el comprender la escatología, sobre todo lo que significa la llegada de Cristo. También nos puede ayudar a comprender, ¿no es cierto?, el grado de conciencia que tenemos en cuanto a lo que estamos haciendo en la iglesia. Muchas veces, ¿no es cierto?, sabemos que todo lo que se hace en la iglesia gira en torno a Dios, y en teoría sabemos que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Dios, ¿no es cierto?, en teoría, pero muchas veces también caemos en lo que es la tradición, heredamos prácticas, heredamos costumbres, heredamos doctrinas, ¿no es cierto?, creyendo que están fundamentadas en la palabra, y muchas veces también nos convertimos en religiosos sin saber, sin comprender, ¿no es cierto?, en realidad lo que estamos haciendo, si realmente tiene validez, tiene sentido, estamos cumpliendo el mandato de Dios o estamos incluso a veces cayendo en errores, en contradicciones, cuando simplemente actuamos por religiosidad, por costumbre o por tradición. Así que es importante igual entonces tener un grado de conciencia en cuanto a lo que estamos haciendo en la iglesia, si efectivamente es para Dios, tanto en lo teórico como en lo práctico. También nos ayuda a comprender de mejor manera el plan de Dios para el hombre, no para el judío ni para el gentil. Eso igual lo comenté bastante al finalizar la segunda parte de esta serie, que la escatología, ¿no es cierto?, al estudiarla en profundidad completamente, nos otorga una visión más amplia con respecto al plan de Dios, como dije acá, para el hombre. Si vemos, ¿no es cierto?, los pasajes de Pablo en Romanos, dice que por cuanto en Adán, ¿no es cierto?, por un hombre entró el pecado y por ende la muerte, y la muerte traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Asimismo, por un hombre, que Cristo, ¿no es cierto?, entró la salvación y entró la vida eterna. Así que sabemos que en Adán cayó la raza humana, no cayó un judío, ni un gentil, ni un griego, no cayó la raza humana. Adán estaba representando a la raza humana, nuestro primer padre. Por lo tanto, fue al hombre a quien Dios, ¿no es cierto?, se propuso salvar, se propuso redimir a través de la caída de Adán, ¿no es cierto?, envió a Jesucristo, el Mesías que ya estaba prometido en Génesis 3:15, para redimir, ¿no es cierto?, para poder salvar lo que se había perdido, lo cual era la raza humana, el hombre, no el judío ni el gentil. Muchas veces dentro de la historia del proceso del plan de redención, dentro de lo que es el Antiguo Testamento y el traspaso al Nuevo Testamento, a veces nos perdemos un poco, ¿no es cierto?, en la historia, nos quedamos pegados, ¿no es cierto?, con momentos puntuales, y perdemos de vista que el plan de Dios en un comienzo era para la humanidad, para salvar al hombre, no para el judío ni para el gentil, sino para el hombre. Y en Cristo entonces se cumple todo lo que el Antiguo Testamento prefiguraba, y ahora el Israel de Dios, ¿no es cierto?, somos la iglesia conformada, insisto, por judíos y por gentiles. Todos, ¿no es cierto?, solamente un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo. También la escatología nos ayuda a comprender y aceptar la unidad en el mensaje de la Biblia. A veces somos nosotros mismos quienes parcelamos, nos vamos dividiendo, ¿no es cierto?, vamos siendo muy dogmáticos en ciertas cosas, pero si nos damos cuenta, la Biblia misma tiene una unidad y todo se ve, ¿no es cierto?, complementado de comienzo a fin.
Y dentro de eso igual, insisto, es la comprensión que yo más he acentuado de la continuidad que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya no es que fue un plan de Dios fallido, como dice Pablo, no es que el plan de Dios haya fallado, sino que Dios lo tenía todo ya premeditado, lo tenía todo predestinado de esa manera, y que el viejo pacto, el antiguo pacto se rompiera, era parte del plan de Dios para dar cabida, como dice Hebreos, al nuevo pacto, el cual sí es eterno. Por lo tanto, ese antiguo pacto igual no hacía más que prefigurar lo que sería el nuevo pacto. Por lo tanto, de todos modos, hay una unidad completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis mismo. Por otro lado, nos ayuda a estar apercibidos frente a doctrinas y enseñanzas erróneas que siempre han existido, existen y posiblemente seguirán existiendo en todo momento. A modo de ejemplo, en el quinto punto, al análisis realizado al dispensacionalismo, vimos la implicancia que puede tener de los cristianos el aceptar o no la doctrina del arrebatamiento o rapto pretribulacional. Si finalmente por la Biblia misma llegamos a la conclusión que no hay base o fundamento para sostener esta doctrina, es importante considerar la consecuencia que ha traído sobre muchos el estar tranquilos, esperando ser llevados al cielo antes de tiempo y no tener que pasar por la tribulación final y previa a su venida. Si esta crítica resulta válida y justa, es realmente alarmante la implicancia que puede tener solo este tema puntual en cada cristiano. Restando la importancia al estudio de escatología y preocupados solo de la salvación, sería paradójico y trágico perder la salvación por una mala comprensión de la escatología. Además, nos lleva a amar de verdad a Dios y a su palabra, respetándola y defendiéndola en desmedro de cualquier situación o decisión difícil de tomar. Sin duda, ante cualquier estudio profundo de la palabra del Señor, nos damos cuenta cómo, ¿no es cierto?, se cumple lo que dice la misma palabra, que el mensaje de Dios es vivo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo fluye a través de sus palabras, que Él fue el que inspiró cada mensaje de la Biblia, y al leerla, al estudiarla, nos hacemos más que, ¿no es cierto?, que enamorarnos de Dios, conocerle mejor a Él, y eso a la vez va fomentando en nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, si lo hacemos con la debida atención, ¿no es cierto?, y temor a Dios, un amor por la palabra, un amor por Dios, un amor por su obra, por Jesucristo, por el Evangelio, y eso a la vez nos lleva, ¿no es cierto?, a adquirir un celo por su palabra y también nos da el valor para poder, ¿no es cierto?, defenderla, respetarla en desmedro de cualquier situación. A veces conservar la tradición, a veces ser tildados de herejes, ser tildados de rebeldes, pero ante todo, ¿no es cierto?, debemos estar firmes con la palabra del Señor. Nos entrega claridad con respecto a lo que realmente nos espera. Eso creo que es bastante gatillante con respecto a lo que es escatología. Como dije al principio de esta serie, muchas veces se da tanta importancia a la escatología, pero de todo modo es bastante preponderante que como cristianos tengamos claridad con respecto a lo que realmente nos espera. Muchas veces nos limitamos a predicar e intentar convertir o convencer a las personas que vengan al Evangelio. Sin embargo, ese trabajo muchas veces cesa una vez que logramos que entren al templo. El hombre por naturaleza tiene muchas preguntas e inquietudes por resolver. Incluso en la iglesia misma podemos hallar miembros con muchas interrogantes en diferentes temas. No basta solo con pregonar, ven a Cristo y Él te salvará del infierno. La gente necesita un mensaje claro. Vivimos en un mundo y época donde es muy recurrente cuestionar todo. El inconverso que no ha conocido a Dios tiene derecho a preguntar y saber de qué me vino a salvar Cristo, por qué existe el infierno, qué me ocurrirá después de la muerte, cómo será la segunda venida de Cristo, cómo debo prepararme para esperarlo, cuándo, cómo y por qué vendrá, ¿realmente iremos al cielo a vivir eternamente? Todas estas preguntas, ¿no es cierto?, realmente requieren de respuestas claras y concisas. En lo personal, el estudio de escatología produjo en mí un cambio significativo en la cosmovisión del Evangelio y la vida cristiana. Espero del mismo modo pueda significar un paso más en el crecimiento espiritual de todo lector. Creo que he podido identificar lo que realmente conocía o no de Dios y de la Biblia. No pretendo insinuar que ya he logrado un nuevo nivel de conocimiento y madurez espiritual. Creo que solo he dado un paso importante en mi búsqueda del verdadero conocimiento de Dios y su plan para el hombre. A través de este proceso de estudio he conocido otros temas que han despertado mi interés y deseo igualmente seguir en el estudio constante de su palabra en la medida que Dios me lo permita. De ese modo entonces concluyo acá esta tercera y última parte final de esta serie, en donde, ¿no es cierto?, estábamos revisando las implicancias que puede tener la escatología en la vida cristiana.
Primero, como dije, ejemplificado incluso en prácticas comúnmente observables en las iglesias, como lo fue el diezmo, el bautismo en agua y la presentación de niños, y también, como compartí acá recién, estas últimas implicancias a modo personal, ¿no es cierto?, a modo individual, en la cosmovisión de cada cristiano, ¿no es cierto?, con respecto al conocimiento de Dios, de Cristo, de su Evangelio y de la vida cristiana. Me queda solamente una última y parte final ya que quiero compartir también en un siguiente video, que son las últimas conclusiones y reflexiones finales con respecto a toda esta serie escatológica que hemos estado compartiendo, esperando que si hasta aquí alguien se ha dado el tiempo de revisar todos los videos, de seguir esta serie de principio a fin. Espero entonces que pueda de igual modo también revisar el último video, en donde voy a compartir ya de manera definitiva las últimas conclusiones y reflexiones personales con frente a este tema tan importante como la escatología, y también voy a compartir algunos datos bibliográficos, libros que he consultado, ¿no es cierto?, muchas citas que he hecho, ¿no es cierto?, y también lo advertí al comienzo, que al final iba a compartir todo lo que es bibliografía, todo lo que yo ocupé para poder realizar este estudio. Así que de esta manera entonces doy por terminado esta tercera parte, y espero entonces que en el siguiente video podamos compartir ya las conclusiones y reflexiones finales, que son sin duda muy importantes para poder cerrar esta serie. Muchas gracias por su atención, nos vemos, que Dios les bendiga a todos.